Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han cambiado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 143, el primer episodio del mes de diciembre. Y desde una vez les aviso, estos episodios de diciembre se van a estar grabando a veces en momentos diferentes. Por lo que si no escuchan dar mi opinión o comentar algo que recientemente pasó en la semana, como luego es usual en este podcast, pues es por ese tipo de tema. Por lo mismo de que como es diciembre, ya casi se acerca fechas navideñas, pues quiero darme mi descanso y no estar tanto trabajando. Y para también dedicarme a los episodios del nuevo año. Pero bueno, este es el primer episodio con el que abrimos diciembre y el tema es el siguiente. El 3 de noviembre de 1970, Chile elegiría a su primer presidente socialista en una época donde el socialismo era la mayor amenaza a la política tradicional. Lo que nunca sabremos cómo hubiera sido su presidencia completa, ya que fue derrocado en un golpe de Estado. Hoy les hablaré sobre la muerte de un presidente electo por el pueblo que dejó al país en una dictadura. Este es el caso del asesinato de Salvador Allende. Sí, pues este es un caso súper interesante y pues sí, nunca sabremos cómo hubiera sido su presidencia completa si no fuera por el golpe de Estado. Pero antes de hablar de su muerte y la controversia sobre ella que hubo, hablemos de la vida, inicios en la política, su elección presidencial y lo que fue lo que llevó a su derrocamiento del poder. Salvador Guillermo Allende Gossens, conocido como Chicho o El Pige, nació el 26 de junio de 1908 en Santiago de Chile, Chile. Y sí, como les mencioné, nunca sabremos cómo sería su presidencia completa debido a su derrocamiento. Pero antes de hablar de su muerte y la controversia sobre ella que hubo, hablemos de la vida, inicios en la política, su elección presidencial y ¿qué fue lo que lo llevó a su derrocamiento del poder? Salvador Guillermo Allende Gossens, conocido como el Chicho o el Pige, nació el 26 de junio de 1908 en Santiago de Chile, Chile. El origen de los Allende es vasco. Sus antepasados llegaron a Chile durante el siglo XVII y destacaron entre las familias aristocráticas a partir de la primera mitad del siglo XIX. El más sobresaliente de la familia fue su abuelo, Ramón Allende Padín, apodado El Rojo, radical y maestro de la masonería. Su padre, Salvador Allende Castro, fue también radical y masón. Trabajó como funcionario y como notario del puerto del Valparaíso. Se hizo conocido por su ingenio, dotes políticas, al igual que su padre, y su fanatismo por la chilenización de Tacna, Arica y Tarapacá. Contrajo matrimonio con Laura Gossens, hija de una inmigrante belga y una dama de la ciudad de Concepción. Y pues los hermanos Allende Gossens fueron 6: Alfredo, Inés, Salvador, Laura, y por la muerte de los dos últimos de la infancia hubo 2 nuevos, Salvador y Laura. Estos dos serían quienes continuarían una carrera política, siendo Laura diputada entre 1964 y 73, hasta 1973, y Salvador Allende nació el 26 de junio de 1908 en Santiago de Chile, en una casa ubicada en Avenida España 615, como ya les conté. La familia Allende era de clase acomodada. Su padre viajó y trasladó a su familia a lo largo del país a causa de diferentes cargos que tuvo que asumir en la administración pública. Por este motivo, los primeros 8 años de vida de Allende se desarrollaron en Tacna, a la sazón en posesión de Chile, llegando a la ciudad apenas cumpliendo unos meses. Allende inició sus estudios primarios en la sección preparatoria del Liceo de Tacna, dirigido por el profesor Julio Angulo.
Se mostraba como un niño travieso y enérgico, y según cuenta Zoila Rosa Ovalle Santibáñez, la mamá Rosa, la niñera que cuidó a Allende de la niñez y adolescencia y que alcanzó a verlo convertido en presidente. Ella la apodaría Chichito, pues el pequeño Allende no podía pronunciar su diminutivo correspondiente, Salvadorcito, y de ahí el origen de Chicho Allende. Tras 8 años en Tacna, la familia se trasladó por un pequeño periodo a Iquique y estudió en el Liceo de Hombres, hoy conocido como Liceo Libertador General Bernardo O'Higgins Riquelme, en 1916. En 1918 estudió brevemente en el Instituto Nacional General Miguel Ángel Carrera durante su corta estadía en Santiago. Valdivia fue su próximo destino, donde el padre se instaló como abogado del Consejo de Defensa Fiscal en 1919. Siguió sus estudios en el Liceo Armando Robles de Valdivia, ganando los apodos de Pije y Pollo Fino por su altura posición social y su preocupada vestimenta en comparación con sus condiscípulos. El regreso a Valparaíso se produjo en 1921, cuando su padre fue nombrado relator de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, cargo que renunció para asumir como notario público del puerto. Allí, mientras Allende continuaba sus estudios en el Liceo Eduardo de la Barra, conoció a Juan de Marchi, viejo zapatero anarquista que, según el mismo Allende, tendría una influencia fundamental. Le infundió durante largas conversaciones en las que también jugaban ajedrez muchas de las futuras banderas de lucha social que legaría el futuro presidente de Chile. Algunos creen, sin embargo, que esta relación está demasiado embellecida y que la influencia del zapatero habría sido menor. Finalizó sus estudios secundarios en 1924 y decidió hacer servicio militar, que realizó por un año en el régimen de lanceros de Tacna. En 1926 ingresó a estudiar en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, a pesar de que tenía duda entre seguir esta carrera o derecho. Vivió con su tía paterna, Anita, para después llevar una vida de inestabilidad residencial, yendo de pensión en pensión para sobrevivir. A pesar de esta relativa precariedad, siguió siendo el pije. Obtuvo de promedio nacional al finalizar sus estudios una nota 5. Su tesis para optar el título de médico de 1933 fue Higiene mental y delincuencia. En forma paralela se desempeñó como profesor ayudante de anatomía en la Escuela de Medicina y en la Escuela Dental, ambas en su casa de estudios. Ejerció como médico y anatomopatólogo en la Casa de Orates y en la Beneficencia Pública. Entre 1932 y el 36 fue médico de la Asistencia Pública de Valparaíso y anatomopatólogo en hospitales de Puerto Montt. Asimismo, entre 1935 y 36 se desempeñó como relator oficial del Congreso Médico de la Municipalidad de Villa del Mar y presidió la Conferencia Médica Panamericana. Se casó con Hortensia Bussi Soto el 16 de septiembre de 1940. De ese matrimonio nacieron 3 hijas llamadas Carmen Paz, Beatriz, quien fue secretaria de despacho durante la presidencia de su padre, e Isabel, que es una socióloga y política que desempeñaría como diputada y senadora. Para 1929 regresó al pasado. Durante su época universitaria se había iniciado en la política entrando al grupo Avance, de tendencia marxista y del que más tarde sería director. Llegó a ser vicepresidente de la FECH en 1930, pero debido a su oposición a ciertas posturas del grupo durante los meses previos a la caída de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, fue expulsado de ella. A pesar de eso, siguió actuando como líder estudiantil mientras realizaba su internado de medicina en Valparaíso. Ocurrió en 1932 con el fin de la República Socialista de Chile de Marmaduke Grove, con quien mantendría estrechos lazos familiares. Tras dar un discurso de apoyo en la escuela de Derecho, fue detenido junto a su hermano y a su cuñado Eduardo Grove, sometido a una corte marcial y puesto en libertad. Fue apresado nuevamente y tras varias semanas de cárcel fue sometido a proceso por su participación en la instauración de la República Socialista el 4 de junio de 1932,
Mientras se encontraba encerrado, se enteró de que su padre agonizaba debido a un caso avanzado de diabetes, se le había amputado una pierna y tenía gangrena en la otra. Le permitieron a él y a su hermano salir y consiguió verlo en sus últimos instantes. Tras estos dramáticos hechos de su vida, Allende se abocó a terminar su memoria, higiene mental y delincuencia y a conseguir trabajo estable. Pero tuvo que experimentar un largo tiempo pasando de hospital en hospital hasta convertirse en ayudante de anatomía patológica en el Hospital Carlos Van Buren. En 1930 participó en la fundación del Partido Socialista de Chile junto a Eugenio Mate Hurtado, Marmaduke Group, Eugenio González, Oscar Schanke y otros, organizando la sede de Valparaíso y manteniéndose en este partido durante toda su vida. Años después se uniría a la masonería. Director de la Asociación Médica de esa ciudad y miembro de su directorio nacional en 1935, se convirtió en editor del Boletín Médico de Chile y organizador de la revista de la medicina social de ese puerto. Se comprometió fuertemente con el proyecto de Frente Popular, al que los socialistas se integraron tras un Congreso General realizado en 1936, y pronto fue elegido presidente de esta organización en Valparaíso. Dentro del partido del PS, fue jefe del núcleo en el 33, secretario seccional en el 34 y secretario del Comité Regional de Valparaíso entre el 35 y del 37 al 39. Allende fue relegado a Calama en 1935 por el presidente Arturo Alessandri durante 6 meses. A su regreso, jugó un rol importante en la constitución del Frente Popular, llegando a ser presidente de este en Valparaíso. Su partido lo proclamó candidato a diputado por el Sexta Agrupación Departamental de Quilota y Valparaíso en las elecciones del 37, resultando elegido junto a otros 2 socialistas para el periodo 37-41. Inició su parlamentaria con la petición a la presidenta de la Cámara de que los 17 diputados socialistas prometieran y no juraran, lo que fue aceptado, y participó principalmente en la realización de diferentes proyectos de leyes relativas a problemas sociales. En ese periodo legislativo fue reemplazado en la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores e integró la Comisión Permanente del Trabajo y Legislación Social. Durante la campaña presidencial de Pedro Aguirre Cerda, Allende dirigió la campaña en Valparaíso. Tras resultar triunfador en la elección, dejó su escaño parlamentario, siendo reemplazado por Vasco Valdebet García, para unirse al nuevo gobierno de Aguirre Cerda como ministro de Salubridad desde el 28 de agosto de 1939. Ese mismo año publicó La Realidad Médico-Social Chilena, obra sobre la salud pública con énfasis en la medicina social, en la que se señalaba claramente que el principal condicionamiento del nivel de salud de una población es un nivel socioeconómico. Dejó el cargo el 2 de abril del 42. Entre los logros en su época de ministro, según su informe al Congreso en el 40, se cuenta la producción y distribución de medicamentos contra enfermedades venéreas, reducción de las muertes por tifus, presupuesto de 2.000 millones de pesos para centros de higiene pública, expansión del servicio dental en las escuelas y entrega de alimentos para los estudiantes. Unos meses después de que el Partido Socialista dejara el Frente Popular, Allende asumió el cargo de administrador y luego vicepresidente de la Caja de Seguro Obrero Obligatorio. Las condiciones de líder de Allende se manifestaron tempranamente dentro del Partido Socialista, sin embargo, por la propia naturaleza de la colectividad como marcado caudillismo, su liderazgo estuvo relacionado con pugnas y divisiones internas. En 1942 se convirtió en secretario general del Partido Socialista, cargo que ocupó hasta junio del 43. Durante enero del 43, en el noveno Congreso Oratorio de esa colectividad, encabezó una de las 2 tendencias internas, la otra la representaba Marmaduke Group. La primera, llamada Corriente de Recuperación, planteaba que el partido debía de dejar de colaborar con el gobierno de Juan Antonio Ríos. La segunda estaba por continuar participando. Como secretario general, Allende buscó conformar una alianza permanente con el Partido Comunista de Chile,
lo que se planteó por primera vez en el seno de su partido. En las elecciones parlamentarias de 1945 fue elegido senador por la novena agrupación provisional de Valvida, Yanquichue, Chiloé, Aysén y Magallanes por el periodo 45-53. Fue el senador reemplazante en la Comisión Permanente de Gobierno e integró la Comisión Permanente de Higiene, Salubridad y Asistencia Pública, de la que fue su presidente. También fue miembro de la Comisión Mixta de Presupuestos y de la Comisión Mixta para estudiar la descentralización administrativa. En 1948 asistió como embajador a la asunción del presidente Rómulo Gallego Freire en Venezuela. Se desempeñó además como vicepresidente del Senado entre el 3 de julio del 51 y el 26 de mayo del 53. Durante su labor participó en la gestión de la ley número 9.263 de 1952, que creó el Colegio Médico de Chile, y la ley número 10.383, que impulsó la fundación del Servicio Nacional de Salud, o el SNS, y el Servicio de Seguro Social, ambos en ese mismo año. Allende fue elegido como primer presidente del Colegio Médico en el año 49, cargo que ocupó hasta 1963. Parlamentariamente en el 46, en el contexto de la división del socialismo, se integró al Partido Socialista Popular. Sin embargo, entre el 50 y 51 regresó al Partido Socialista de Chile. La unión de esta colectividad con el Partido Comunista, excluido de su existencia legal producto de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, dio paso a la fundación del Frente Nacional del Pueblo. Nuevamente en 1952 Allende se enfrentó en otra pugna interna, esta vez con Raúl Ampuero, quien planeaba la línea del Frente de Trabajadores. Allende y sus partidarios propiciaban alianzas amplias. Cuando el sector de Ampuero decidió apoyar la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo, el partido se dividió. Al mismo tiempo, el sector apoyaba la proporción del comunismo. Los grupos minoritarios quedaron con Allende y levantaron su candidatura a la presidencia de la República por primera vez en la elección de septiembre del 52. En simultáneo fue patrocinado por el FRENAP, obteniendo un escueto de 5.45% de los votos, tras Pedro Enrique Alfonso del Partido Radical, Arturo Mate Larín del Partido Liberal e Ibáñez del Campo Independiente, quien ganó la elección con el 46.79% de los votos. Estando en el Senado, el 6 de agosto del 52, fue partícipe de un fuerte enfrentamiento con su par, el radical Raúl Rettig, por discrepancias técnicas en materias laborales. El intercambio de opiniones terminó en un duelo a pistola en la comuna de Macul, en el que ambos erraron sus disparos, aunque se dispararon a matar. Posteriormente al encuentro se volvieron a ser amigos. En las elecciones parlamentarias del 53 fue reelecto senador, pero la primera agrupación provincial de Tarapacá y Antofagasta, periodo legislativo 53 y 61. Se mantuvo en la Comisión Permanente de Higiene y Salubridad y Asistencia Social, de la que fue su presidente, que tomó el nombre de Comisión Permanente de Salud Pública. También fue miembro de la Comisión Parlamentaria Socialista. De la misma manera continuó en la vicepresidencia del Senado desde el 26 de mayo del 53 hasta el 25 de mayo del 55. Como senador viajó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el 10 de agosto del 54 a la República Popular China, presidiendo una delegación del Instituto Chino de Cultura. La izquierda chilena estaba constituida por los partidos comunistas y socialistas. El primero era el Partido Comunista más grande de América Latina, fuera del cubano, de una base social fundamentalmente obrera y con un importante número de intelectuales. El socialista tenía una base política más heterogénea. En 1955, después de un periodo de continuas rivalidades entre estas dos corrientes, se formó el Frente Nacional del Pueblo, combinación política que buscaba integrar toda la izquierda, incluyendo al Partido Radical. Allende fue elegido presidente en esta combinación y el FRENAP tuvo una
duración de 8 años hasta 1964. En 1959 visitó por primera vez la República de Cuba, donde se entrevistó con su máximo líder, Fidel Castro. Se presentó nuevamente como candidato para la elección presidencial de septiembre del 58, apoyando por la FRAP. Sin embargo, no resultó elegido, aunque obtuvo el segundo lugar en esa votación con un 28.8% de los votos bajo el candidato triunfador Alejandro Jorge Alessandri. Esta vez se atribuyó la derrota de Allende a la participación de un candidato populista, Antonio Zamorano, llamado el cura de Catapilco, que le habría quitado votos de sectores populares. Sus enemigos dentro del Partido Socialista intentaron alejarlo de la vida política, para lo cual en las elecciones parlamentarias del 61 lo enviaron a la tercera agrupación provisional de Aconcagua y Valparaíso, donde era difícil que ganara ya que los votos de la izquierda los controlaba Jaime Barros, comunista y médico de los pobres, que ocupaba el escaño. Para el periodo legislativo 61-69, Allende triunfó sobrepasando a su compañero y le dio suficientes votos para que ambos salieran electos. Integró las comisiones permanentes de Relaciones Exteriores, de Gobierno y de Salud Pública. Durante el ejercicio de su cargo viajó nuevamente al exterior. En el 65 visitó Cuba y Europa, donde realizó una gira por los países socialistas. En julio del 67 representó a Chile en la primera conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, surgida de un acuerdo tricontinental llevado a cabo en La Habana en el 66. A dicho encuentro asistieron delegados de 27 países. En 1967 asistió al cincuentenario de la Revolución Soviética. A su regreso visitó Cuba y México, donde intentó reunirse con el expresidente Lázaro Cárdenas del Río. En 1969 volvió a visitar Cuba, la República Popular Democrática de Corea y la República Democrática de Vietnam y Camboya. Se postuló a presidencia por tercera vez en la elección de septiembre del 64, una vez más representando al FRAP. Sin embargo, fue derrotado por el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva. Por temor a que triunfara Allende, el electorado de derecha se volcó hacia Frei en lugar del radical Julio Durán, que era su candidato inicial, enfrentando a 2 de los 3/3 de la política chilena. Allende fue derrotado por tercera vez con un 38.92% de los votos contra el 55.6% de Frei. Documentos desclasificados muestran que entre 1962 y 64 la CIA financió la campaña de Frei con $2.6 millones y gastó $3 millones en propaganda anti-allendista para asustar a electores en contra de la coalición FRAP de Allende. La CIA consideró que su rol en la victoria de Frei fue un gran éxito. La misma CIA argumentó que la ayuda con la estructura organizativa y financiera para la campaña de Frei, el apoyo dado a Durán para que mantuviera su candidatura sugerencia de Frei, para evitar que un porcentaje de sus electores votaran por Allende, y la propaganda para denigrar a Allende fueron ingredientes indispensables para el éxito de Frei. La CIA llegó a la conclusión de que sin la ayuda encubierta de los Estados Unidos, las probabilidades de que Frei triunfaran hubieran sido mucho menores, y dudaron que el progreso de su campaña electoral hubiera sido tan bueno sin esta ayuda. Era el símbolo nacional del socialismo moderno, llegando a ejercer desde el 27 de diciembre del 66 como presidente del Senado, de una forma tan ecuánime que cuando lo abandonó el 15 de mayo del 69, le rindió un homenaje el diario El Mercurio, de tendencia conservadora. Lo mandaron después en las parlamentarias del 69 a otro matadero electoral, la 10ª agrupación provisional de Chiloé, Aysén y Magallanes, donde nadie le atribuyó ninguna oportunidad, pero resultó fácilmente elegido para el periodo 69-73. No terminó su periodo, ya que el 3 de noviembre de 1970 asumió la presidencia de la República. Fue reemplazado por Adonis Sepúlveda,
que se incorporó al Senado el 21 de mayo del 71 tras vencer en la elección complementaria realizada en abril. No fue fácil para Allende conseguir la postulación como candidato de la Unidad Popular, integrado por los partidos socialistas, comunistas, radical, socialdemócrata, MAPU y API. Pensaban sobre él sus 3 derrotas y mucho dentro del PS no creen que su vía chilena del socialismo. Pero logró imponerse sobre los demás precandidatos, principalmente por su importante arrastre de votos y por el decisivo apoyo del Partido Comunista, mayor que del propio partido de Allende. La campaña presidencial de 1970 fue dura pero sin violencia. Las encuestas daban como ganador con mayoría absoluta a Jorge Alessandri, candidato de la derecha. Pero su campaña fue deteriorando principalmente por su avanzada edad. Se le acusó de senil y de sufrir la enfermedad de Parkinson. Y su propio comando decidió no hacer concentraciones masivas, con la excepción del cierre de campaña para no mostrar la edad del candidato. Seguros de la victoria de Alessandri, sus partidarios se irritaron de sobremanera cuando, en una entrevista de El Mercurio, se le preguntó al general de jefe del ejército René Schneider por la actitud de los militares y ninguno de los dos candidatos obtendría la mayoría absolutoria. Schneider señaló que debía responder al Congreso Pleno, según lo establecido en la Constitución, y que el ejército se apegaría totalmente a los postulados de la Carta Fundamental. Esta sería base de la doctrina Schneider. Los alexandristas se irritaron porque la tradición para elegir presidente a quien sacase la primera mayoría simple. El candidato del Partido Demócrata Cristiano, Radomiro Tomic, tenía un pensamiento orientado hacia la izquierda, lo que enajenó los votantes de centro-derecha, en que la elección del 64 había dado la victoria a Eduardo Frei Montalva. Mientras tanto, Estados Unidos no dio apoyo decidido a ningún candidato contrario a Allende, principalmente porque sus propias encuestas mostraban que a Alessandri como triunfador, aunque derivaron algunos fondos a Alessandri por medio de la compañía ITT, International Telephone y Telegraph, que es alrededor de unos $350,000. Tal financiamiento no se compara con el que se le dio durante la campaña de Frei, cuando además existió asistencia electoral. La CIA afirmó que la campaña de Allende recibió $350,000 de Cuba, mientras que la CIA gastó de $800,000 a $1,000,000 para manipular el resultado de las elecciones. Un libro escrito bajo la supervisión del Servicio de Inteligencia Británica, el MI6, por Christopher Andrews, en conjunto con el exarchivista soviético Vasil Mitrojin, basado en las notas escritas a mano por este último, sostiene que Allende habría recibido de la Unión Soviética $400,000 para los comicios. Documentos soviéticos demuestran que en 1970 los $400,000 fueron entregados al Partido Comunista de Chile por la Unión Soviética. Los partidos de la Unidad Popular también pidieron ayuda a la Alemania Oriental, quien les otorgó $15,000 y materiales para la campaña. El 4 de septiembre del 70 se celebró la elección presidencial en un clima de orden y tranquilidad, y pasada la nueva noche se supo que el resultado de los comicios. Allende 36.6%, Alessandri 34.9% y Tomic 27.6%. La confianza de los alessandristas se convirtió en miedo a un gobierno socialista, mientras los allendistas e incluso varios demócratas cristianos salían a la calle a expresar su alegría. En Washington, D.C., Richard Nixon ordenó evitar que Allende asumiera la presidencia. La CIA organizó 2 planes para detener la elección de Allende en el Congreso Pleno. El Congreso debía elegir entre las 2 más altas mayorías el 24 de octubre, los cuales serían conocidos como Track 1 y Track 2. El Track 1 consistía en el que el Congreso eligiese a Alessandri, renunciara y llamaría nuevas elecciones en la que la derecha apoyaría a Eduardo Frei. En plan es conocido también como Gambito Frei. Sin embargo, el plan no funcionó
la DC y la UP llegaron a un entendimiento tras el triunfo de esta y relevó la existencia de un pacto secreto entre los dos candidatos, Tomic y Allende, en el que cada uno reconocía la victoria del otro si la diferencia era mayor a 5,000 votos, y la de Alessandri solo si se superaba a ambos por más de 100,000 votos. Finalmente, la democracia cristiana exigió para su apoyo en el Congreso un estatuto de garantías democráticas que asegurarían que Allende no saldría de la ley fundamental. El Track 1 fracasó, quedando entonces el Track 2. El Track 2 consistía en crear un clima de inestabilidad política. Para que las Fuerzas Armadas intervinieran y anularían la elección, se encargó su ejecución al general Roberto Viaux, cuyo plan era secuestrar al comandante en jefe del ejército, el general René Schneider, ocultarlo y provocar la situación de inestabilidad. El 22 de octubre se ejecutó el plan, pero el general, al intentar defenderse, fue disparado por sus asaltantes, quienes huyeron al instante. Su chofer fue llevado al hospital militar, donde falleció 2 días después, el 25. A las 10:39 del 24 de octubre se inició la votación del Congreso Pleno, dirigido por el presidente del Senado, Tomás Pablo Elorza. Sufragaron 195 parlamentarios. Allende obtuvo 153 votos contra 35 de Jorge Alessandri y 7 en blanco. En consecuencia, el Congreso proclamó a Salvador Allende. El 3 de noviembre, Allende asumió la presidencia en el Congreso Nacional. Después se dirigió a la catedral para asistir al Te Deum ecuménico celebrado para todas las iglesias de Chile. La cabeza económica del gobierno de Pedro Buscovic, que llevaría a cabo el plan de transición del capitalismo al socialismo. El plan de la Unidad Popular para llegar al socialismo a la chilena consistía en los siguientes puntos. 1. Estatización de las áreas claves de la economía, nacionalización de la gran minería de cobre, aceleración de la reforma agraria, congelamiento de los precios de las mercancías, aumento de los salarios de todos los trabajadores, pagándolos con emisión de billetes, y modificación con un clima de euforia económica de la Constitución y creación de una Cámara única. Estas acciones combinaban políticas económicas socialistas con otras que se enfocaban a obtener una rápida reactivación de la economía tras una drástica redistribución de la riqueza. La estabilización de las empresas se llevó a cabo con el uso de ciertos requisitos legales. El Decreto Ley 520 de 1932, que databan de la República Socialista. El proceso consistía en el que cuando alguna empresa consideraba clave de la economía detenía la producción, el Estado la podía intervenir para que volviera a producir. El sistema fue juzgado ilegal por la oposición, pero fue sancionado como legal por la Contraloría General de la República. También se utilizaba el sistema de compras de acciones a través de la Corporación de Fomento de la Producción, cuando la empresa era una sociedad anónima. La nacionalización de la minería se llevó a cabo, en cambio, con el apoyo unánime de todos los sectores políticos, siendo aprobada su ley N17.45, promulgada el 15 de julio, por unanimidad en el Congreso Nacional. A las empresas mineras se les pagaría una indemnización, pero restándole las utilidades excesivas que habrían obtenido durante los últimos años, debido a que pagaban bajos impuestos según el criterio de una rentabilidad razonable del 10% a partir de 1955. Por ese sistema, las empresas estadounidenses Anaconda y Kennecott no recibieron un solo peso y terminaron debiéndole al Estado chileno cifras millonarias. En un discurso durante su visita a Nueva York en el 72, en el marco de una reunión de las Naciones Unidas, Allende respaldaba la nacionalización del cobre, argumentando que las empresas mineras norteamericanas Kennecott y Anaconda habían obtenido ganancias cercanas a los $4 millones en las últimas décadas. Algo aquí cuando se nacionalizó el litio en México.
Estas acciones del gobierno de Allende motivarían a Richard Nixon y a su secretario de Estado, Henry Kissinger, a promover un boicot contra el gobierno de Allende mediante la negociación de créditos externos. Por su parte, las compañías del cobre pidieron un embargo al cobre chileno en las Cortes Europeas. 2 años después del golpe militar que puso fin al gobierno de Allende, la Junta Militar de Gobierno pagó una indemnización de $250 millones a la empresa Anaconda, propiedad de, como no podría faltar, la familia Rockefeller. Obligado a buscar fuentes alternativas de comercio y finanzas, Chile obtuvo compromisos de la Unión Soviética para invertir unos 400 millones en Chile en los próximos 6 años. El gobierno de Allende estaba decepcionado de haber recibido mucha menos ayuda económica de la Unión Soviética de lo que esperaba. El comercio entre los dos países no aumentó significativamente y los créditos se vincularon principalmente a la compra de equipos soviéticos. Además de los créditos de Rusia fueron mucho menores a los proporcionados por China y los países de Europa del Este, porque quiero recordarles, estamos en época de Guerra Fría. Cuando Allende visitó la Unión Soviética a fines del 72, en busca de más ayuda y líneas de crédito adicionales, fue rechazado. El historiador Christopher Andrew afirma, basándose en las notas escritas a mano del presunto archivero de la KGB, Vasily Mitrokhin, que Allende estaba conectado con la KGB. Sin embargo, la creencia de que Allende era un agente de la KGB no es universal, o sea, que no existe. Las declaraciones del general de la KGB, Nikolai Lenovo, ex jefe adjunto de la primera dirección principal del Comité de Seguridad del Estado de la KGB, establece que la Unión Soviética apoyó al gobierno de Allende económicamente, política y militarmente. Lenovo declaró en una entrevista en el Centro de Estudios Públicos que el apoyo económico soviético incluyó más de 100 millones en crédito, 3 barcos de pesca que distribuyeron 17,000 toneladas de pescado congelado a la población y fábricas como ayuda después del terremoto de Illapel de 1971. 3,100 tractores, 74,000 toneladas de trigo y más de 1 millón de latas de leche condensada. Para profundizar la reforma agraria se siguió utilizando la ley de reforma agraria de Eduardo Frei, que tenía varios vacíos legales que la Unidad Popular aprovechó, proporcionando la toma de tierras por los campesinos, haciendo la Corporación de la Reforma Agraria, o la CORA, expropiara las fincas. A finales del 71 se llevó a cabo la expropiación de más de 2 millones de hectáreas. Estas tomas de terreno empezaron a adquirir ribetes más y más violentas por los enfrentamientos entre terratenientes y campesinos. El primer muerto fue Ronaldo Batus, pequeño agricultor que murió a balazos cuando defendía una propiedad mínima en el sur de Chile, contra quienes intentaban ocuparla por la fuerza. La derecha lo convirtió en un mártir, bautizando con su nombre en alguna de las brigadas de choque. Así como en Estados Unidos los republicanos con Charlie Kirk. Ya luego hablaré de ese caso. La congelación de precios y el aumento de sueldos debieron provocar inflación, pero en Chile un 20% de la capacidad productiva estaba ociosa y antes de subir los precios los comerciantes aprovecharon esa capacidad generando crecimiento económico. Además, en el pensamiento de los economistas de la Unidad Popular, las emisiones de dinero tenían un lapso de tiempo durante el cual no producían inflación, al menos momentáneamente. Y funcionó, al menos el primer año, en que se dobló el dinero, la inflación fue baja y el PIB creció un 8%. También ayudó a la promoción de la UP que el poeta nacional Pablo Neruda, militante comunista, obtuviera el Premio Nobel de Literatura ese mismo año. Con este clima, la Unidad Popular alcanzó un 49.73% de los votos en las elecciones municipales de abril del 71. Al finalizar el año 71, aparecerían los primeros problemas económicos. El déficit presupuestario creció a un ritmo acelerado,
del 33.5% del PGB en 1970, pasó al 9.8% en el 71. La política monetaria se descontrolaba al crecer en un 124% el crédito del sector público. Cae el nivel de reservas internacionales de 394 millones de dólares en el 70 a 163 millones en el 71. Por lo que el gobierno de la Unidad Popular suspende el servicio de la deuda externa. La balanza comercial pasó de un superávit de 95 millones al iniciar el gobierno a un déficit de 90 millones tras la abrupta caída del precio del cobre. A causa del incremento de los salarios reales y los controles de precios, se produjo una contracción de las utilidades corporatorias. Aparecen en las primeras señales de desabastecimiento en el segundo trimestre del 71, que concluyó lentamente con la aparición de un floreciente mercado negro. A finales de ese año, Fidel Castro visitó Chile por 3 semanas. Recorrió todo el país por casi un mes, lo que molestó a los opositores de la Unidad Popular. Está bien en esa fecha que se empieza a ver los primeros síntomas del desabastecimiento, en especial de azúcar. En privado, el líder revolucionario cubano manifestó su escepticismo ante la vía pacífica de Allende. Miles de mujeres opositoras salieron a las calles a protestar haciendo sonar cacerolas vacías en reclamo por la falta de alimentos, los llamados cacerolazos, que luego se ven muchas veces. En el acto de despedida del Estado Nacional, el dictador cubano dijo que él y su comitiva dijo: no veníamos a aprender cosas caducas en la historia. Ya aprendimos bastante de las libertades burguesas y capitalistas. Y agregó: no estamos completamente seguros que este singular proceso el pueblo chileno haya estado aprendiendo más rápidamente que los reaccionarios. Salvador Allende asumió el cargo en un contexto internacional difícil. En 1970 Chile estaba alineado con Estados Unidos. En el resto de América Latina, Brasil, Argentina y Bolivia estaban gobernados por dictadores militares conservadoras, a las que pronto se sumaría Uruguay. Colombia y Venezuela también tienen gobiernos conservadores, pero elegidos democráticamente. Solo Cuba, Perú y México se ven con simpatía el experimento socialista chileno. Bajo la presidencia de Allende, Chile se adhirió al movimiento de países no alineados, una posición que entonces era casi única en América Latina. Chile entonces había sido quisquilloso con las fronteras ideológicas. Diversificó sus relaciones diplomáticas y comerciales independientemente del régimen político interno de cada país. El gobierno estableció relaciones diplomáticas con 2 países latinoamericanos, Cuba y Guyana, 6 países africanos, que eran el Congo, Guinea Ecuatorial, Libia, Madagascar, Nigeria, Tanzania y Zaire, 3 países europeos, Albania, Alemania Oriental y Hungría, y 7 países asiáticos, Afganistán, Bangladesh, Camboya, Corea del Norte, China, Mongolia, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. No rompe con ningún país. Trata de promover la integración latinoamericana. En el Congreso Económico y Social de América Latina del 71, el representante chileno Gonzalo Martel García formuló 4 grandes propuestas resumidas por el historiador Jorge Macchi. 1. Pedir a Estados Unidos una moratoria de la deuda externa durante una década para destinar esas sumas a políticas de desarrollo. 2. Crear un Banco Central Latinoamericano que invirtiera las reservas de América Latina, el 70%, de las cuales Estados Unidos, que recibía los depósitos y activos de la región, y que coordine las operaciones de los bancos centrales para proteger a la región de las turbulencias financieras. 3. Promover la creación de un Fondo Global de Tecnología para el Desarrollo alimentado por contribuciones obligatorias de licencias, procesos industriales y otros fondos para la investigación al fin de limitar abusos asociados a la propiedad tecnológica. 4. Crear una organización latinoamericana para el desarrollo de la ciencia y la tecnología adecuada a la región. Este plan sobre la marcha se ve bien. Comenzó a negociar con Bolivia sobre el litigio histórico entre ambos países.
Este último se vio privado de acceso al mar desde la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884, que es lo que intentó hacer Evo Morales en su presidencia. Y acogió la demanda marítima boliviana. Sin embargo, las relaciones volvieron a tensarse tras el golpe de estado del general boliviano Hugo Banzer en agosto del 71. Al mismo tiempo, Chile concedió asilo a miles de exiliados políticos de países latinoamericanos en dictadura. Salvador Allende rechazó abiertamente la influencia de la Organización de Estados Americanos, organismo cercano a Estados Unidos, gobierno estadounidense, y del Acuerdo sobre Aranceles y Comercio, o el GATT, que favorecía los intereses de los países más poderosos. Por otro lado, es un ferviente defensor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, o la UNCTAD, que considera más representativa ya que permite negociar las cuestiones económicas y comerciales en igualdad de condiciones jurídicas. En un discurso ante la UNCTAD III, también advirtió de la política de Estados Unidos, Japón y la Comunidad Económica Europea de eliminar progresivamente los obstáculos al libre comercio. Expresó que la liberación del comercio borra de un plumazo los beneficios del sistema de preferencias generalizadas aporta a los países en desarrollo. La democracia cristiana, por el programa de Radio Miro Tomic, tuvo un acercamiento inicial con la Unidad Popular, pero se alejó a causa del asesinato del ex primer ministro de Frei, Edmundo Pérez Sujovic, por el grupo BOP, Vanguardia Organizada del Pueblo, de tendencia ultraizquierdista, en junio del 71. A esto se sumó su baja de las elecciones y los ataques en su contra de la prensa oficialista. La democracia cristiana se acercó entonces al Partido Nacional de Derecha, el cual había sido crítico del gobierno de Frei Montalva. Su primera acción conjunta se dio en la elección complementaria de un diputado en Valparaíso, en la que el candidato de la DC, Oscar Marín, ganó con el apoyo del PN. No obstante, la alianza no se consolidó de inmediato, puesto que la DC se negó a apoyar la acusación constitucional del PN contra el ministro de Economía por el traspaso de empresas privadas al Estado de manera que ellos consideraban ilegal. Tras 3 intentos fallidos de acusaciones, los partidos de oposición se entendieron para realizar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, José Ta, por su responsabilidad en los hechos de violencia. Acusaciones parecidas habían planteado el PN contra los ministros, pero la DC se había negado a seguirlos hasta entonces. Allende removió a Toa del Ministerio del Interior, pero lo colocó inmediatamente en la cartera de Defensa, en un acto considerado por la oposición como una provocación hacia el Congreso, aunque legalmente inobjetable. La alianza DC-PN se consolidó con las elecciones complementarias del diputado de Linares y del senador de las provincias de O'Higgins y Colchagua de enero del 72. En Linares, la DC apoyó al nacional Sergio Díez, mientras que en la senaduría el PN apoyó al demócrata cristiano Rafael Moreno. Todo un desmadre. En aspecto legal, la DC y el PN aprobaron una reforma constitucional, el proyecto Jamitol Fuentealba, que defendió las 3 áreas clave de la economía y colocó trabas al plan estabilizador de la Unidad Popular, dejando sin efecto las estabilizaciones y requisaciones efectuadas con la anterior al filo de la ley. El presidente vetó el proyecto y la insistencia del Senado por aprobarlo creó un conflicto institucional, lo que luego llega a pasar a veces. En aquel momento se agudiza la violencia política. El MIR intensificó sus acciones, como por ejemplo la toma de tierras y fábricas en las cuales el gobierno se negó a usar la fuerza policial. La extrema derecha, como respuesta, surgió el grupo ultranacionalista Patria y Libertad,
que intensificó sus acciones de sabotaje y barricadas. Lamentablemente, las manifestaciones a favor o en contra del gobierno continuaban sucediéndose, llegando a producirse graves enfrentamientos callejeros. Brigadas de la lucha callejera empezaron a implantar un clima de intolerancia en el país, como lo que luego más o menos estamos viendo en Estados Unidos o aquí en México más o menos. La oposición se volvió más fuerte con el apoyo de la prensa opositora, parte de la cual era financiada por la CIA. Los diarios El Mercurio, La Segunda, La Tercera, Las Últimas Noticias, La Prensa de Santiago, La Tarde y La Tribuna atacaron sin cesar al gobierno. La prensa oficialista también participó en este ambiente de enfrentamientos y descalificación. Destacan en la lista La Nación, Las Noticias de Última Hora, El Siglo, Clarín y Puro Chile. Los medios opositores y los gremios empresariales se levantaron como bandera de su lucha la compañía manufacturera de papeles y cartones, más conocida como La Papelera, empresa promovedora y distribución de papel. Con su estatización, la oposición temía que el gobierno pudiera controlar la prensa opositora y callara sus demandas. Aquí se trata de un intento de ahogo financiero para estatizarla, pues los trabajadores de la compañía se negaban a entrar en el área social de la economía como quería el gobierno. Y yo ya no llevo la mitad de su gobierno, aquí nos vamos a la mitad. La economía había dejado de crecer. El incremento de las remuneraciones del sector público, la expansión de los subsidios a las empresas públicas y el deterioro de la recaudación tributaria no adoptaba un ambiente inflacionario generan un creciente déficit público de magnitud impresionante. Todo este gasto se financió mediante emisiones monetarias ignoradas del Banco Central. El resultado fue un incremento de la cantidad total de dinero circulante del 173% en el 72 al 413 en 1973. La contracción del país llegó a ser un 1.21 en el 61 y 5,57% en el 73. La inflación llegó a Chile en 1972 a un 225% y en el 73 a un 666%, el más alto de la historia de Chile. Cayeron los salarios reales un 11,3% en el 72 y un 38,6% en el 73. El déficit llegó al 25% del PGB y la deuda externa aumentó a $253 millones. Y aún no llegamos a por qué todo el plan para el derrocamiento de él. La fijación oficial de precios trajo consigo la escasez y el mercado negro, donde se vendían los productos a precios multiplicados. La fijación gubernamental de precios, prohibiendo el sistema de precios libres, y el estancamiento económico causaron la desaparición de productos básicos de consumo en almacenes y supermercados. Provocaron largas colas de gente para tener sus mercancías. El gobierno aumentó que la escasez y el mercado negro eran causadas por la acción de grupos reaccionarios y enemigos del pueblo. Lo que siempre pasa cuando no hacen bien su trabajo. Trabajadores y sindicatos también participaron del mercado negro, pues exigían parte de sus remuneraciones en especie y venderlas después en el mercado negro. Para enfrentar el desabastecimiento, el gobierno creó la JAP, la Junta de Abastecimientos y Precios, que repartiría canastas de mercancías de acuerdo con las necesidades reales de las familias. Junto con ello se creó, a finales de 72, la Secretaría Nacional de Distribución, que centralizaría el comercio mayorista. Estos anuncios aumentaron el problema, puesto que las familias se trataron de aprovisionar de todo producto de consumo para enfrentar el futuro racionamiento. Las nuevas instituciones resultaron ineficaces por sí mismas y
pues no existía la infraestructura necesaria para aplicar aquel sistema de racionamiento. Aquí se da la frase, buena idea, mala ejecución. Ante la grave situación económica y el temor de ser estatizados, llevaron a la agrupación de dueños de cañones liderados por León Villarín, con el apoyo de otros gremios, a realizar un paro nacional en octubre, agravándose aún más los problemas de distribución. El paro contó con el apoyo monetario de la CIA, que conspiraba para hacer caer el gobierno de Allende, entregando también recursos a diarios opositores, principalmente el Mercurio. La oposición de otros gremios profesionales se plegaron a la movilización, adhiriéndose ingenieros, abogados, odontólogos, médicos, profesores, estudiantes, y muchos más, quedando el país virtualmente paralizado. Ay, perdón. Los camioneros enviaron sus demandas en lo que se conoció como el Pliego de Chile, donde exigía el fin de las clausuras radiales, la banca única, el fin de la paulatina asfixia económica de la papelera y otras peticiones similares. El paro se detuvo con el ingreso de miembros de la Fuerza Armada a los ministerios. El comandante en jefe del ejército Carlos Prats, en Interior, el comandante Ismael Huerta en Obras Públicas y el general brigadas Claudio Sepúlveda en Minería. El gabinete duró hasta las elecciones parlamentarias en marzo del 73. El sociólogo Eduardo Jamuy realizó 3 encuestas de opinión pública durante el gobierno de Salvador Allende en Santiago de Chile. La aprobación de Allende fue de 64.1, 40.8% y 46.6% en abril del 72, en enero del 73 y febrero del 73 respectivamente. En marzo del 73 se produjeron elecciones parlamentarias. La oposición agrupada por la CODE, Conferencia de la Democracia, deseaba obtener 2/3 del Congreso. Si lo lograba, podía emitir una acusación constitucional contra Allende y destituirlo de la presidencia. Pero la UP obtuvo el 43.5% de los votos y la CODE el 54.6%. Los partidos de la Unidad Popular, al presentarse a una lista única, consiguieron aumentar su representación en 3 diputados y un senador. Allende, buscando una solución a la crisis, intentó un acercamiento con la DC que no fructificó. No se concentraban acuerdos con la democracia cristiana debido a la oposición del Partido Socialista, aunque el Partido Comunista, compañero de coalición, intentó que se produjese el entendimiento. El PS, junto a Carlos Altamirano, comenzó a crear graves problemas a Allende con sus acciones y discursos encendidos. O incendiados, básicamente. Otro intento de acercamiento fue propuesto por el cardenal Raúl Silva Enríquez, proporcionando un diálogo entre Allende y el presidente de la DC, Patricio Aylwin, para buscar un acuerdo que pudiera hacer superar esta situación. Pero el diálogo no prosperó. Según el cardenal, el fracaso de la búsqueda de consenso se debió a la intransigencia de la UP y a la oposición del diálogo que manifestó Eduardo Frei, y la exigencia de Patricio Aylwin de ministros militares con poderes muy amplios que dejaría fuera del poder a los partidos de la UP. Allende consideraba que si el golpe de estado todavía no se daba, era porque el recuerdo del comandante René Schneider y su doctrina, según la cual las Fuerzas Armadas deben apegarse estrictamente a la Constitución y a las leyes, lo detenía. Spoiler, no pasó así. Sectores civiles opositores, en especial mujeres, se manifestaron frente a los cuarteles arrojando trigo y maíz, insinuándoles que eran gallinas. Una forma muy grande. Sin embargo, el comandante en jefe Carlos Prats, quien no se hubiese plegado a un golpe de estado, pero por lo que si las otras ramas de las Fuerzas Armadas lo intentaban, se podría en algún momento enfrentar al ejército y devenir en una guerra civil. El Partido Comunista lanzó en consecuencia de su campaña no a la guerra civil.
La violencia callejera se volvió cada vez más intensa, acercándose a la barrera de los 100 muertos por violencia política durante el gobierno de Salvador de Allende. Un nuevo foco de violencia se creó entre el estudiantado por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, el que deseaba cambiar la educación de Chile, una basada en valores del capitalismo a una con valores del hombre nuevo, del socialismo. Este plan también integraría una educación permanente, y aunque el proyecto se encontraba en pañales, se produjo una violenta reacción de sectores estudiantiles liderados por fuerzas de derecha. La FEUC, Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, llamó a defender a la libertad educacional contra el instrumento de concientización política del marxismo, por lo que se enfrentó en luchas callejeras con agrupaciones de juventudes socialistas y comunistas. La FECES, Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, se dividió entre los que apoyaban la ENU, entre ellos el dirigente Camilo Escalona, y los que la rechazaban, encabezados por Miguel Salazar. Finalmente, el proyecto fue retratado por petición del cardenal y por la fuerte oposición que encontró en los oficiales de la Armada, que el ministro de Educación había intentado convencer de las ventajas de la ENU. El 17 de abril se inició una huelga de la mina de El Teniente, con motivo de la fórmula de sus reajustes salariales, que alcanzó a durar 74 días, tras el estallido de enfrentamientos violentos en las calles. La zona del mineral en huelga llegó a ser declarada zona de emergencia. La oposición apoyó el paro nacional y destituyó a los ministros Figueroa y Vitar, acusándole de transgredir el estatus de los trabajadores de cobre. El 27 de junio, el general Carlos Prats se vio envuelto en un confuso incidente ocurrido mientras viajaba en su vehículo, cuando desde otro automóvil comenzaron a insultarlo. Al no lograr el alarido y recordando lo ocurrido con el general Schneider, le disparó al automóvil. Al comprobar que el conductor del vehículo era una mujer y ante la presencia de la prensa, Pratt se retiró hacia La Moneda, donde le presentó su renuncia a Allende, quien la rechazó. ¿Quién sabe por qué? El 29 de junio, el régimen blindado número 2, al mando del coronel Roberto Souper, protagonizó un levantamiento militar contra el gobierno, usando a varios tanques, un portatanques y 2 camiones de 40 hombres cada uno. Los sobrevolados intentaron tomar el Palacio de la Moneda, enfrentándose a las fuerzas de la guarnición dirigidas por el comandante en jefe Carlos Prats en persona, el cual puso en riesgo su vida para obtener la rendición de los sobrevolados. Los miembros de Patria y Libertad que estimularon el golpe se asilaron en la embajada ecuatoriana. El resultado final de este intento fue conocido como el tanquetazo, que dejó 22 muertos y 32 heridos, de los cuales gran parte fueron civiles. Tristemente. A mediados del 73, la URSS había aprobado la entrega de armas, artillería y tanques al ejército de Chile. Sin embargo, cuando las noticias del intento del ejército de poner a Allende a través de un golpe de estado llegaron a los funcionarios soviéticos, el envío fue dirigido a otro país. El 27 de junio fue asesinado el edecán naval del presidente, capitán del navío Arturo Araya, por parte del Comando de Patria y Libertad. El crimen conmovió al país, pero pasó a un segundo plano cuando el 7 de agosto la Armada comunicó haber descubierto un intento de infiltración en sus filas. Los detenidos declararon que planeaban tomarse la escuadra para el día 8 de agosto, matar a los oficiales y suboficiales que no se les sumaran y bombardear Valparaíso. También confesaron que realizaban reuniones periódicas a los que asistían Carlos Altamirano, Oscar Garretón y Miguel Enríquez. Pronto surgió otra versión, en la cual los marineros detenidos se habían reunido con líderes de la izquierda para denunciar los intentos golpistas de la Armada
y que las confesiones habían sido obtenidas a base de torturas. La Fiscalía Naval pidió el desafuero de los líderes del PS y el MAPU para exhortar a la tropa a la desobediencia, petición que debía verse el 11 de septiembre en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y eso no pasó porque ocurrió algo el día 11, pero no fue lo que pidió esto. El 9 de agosto, Allende llamó nuevamente a los uniformados a integrar el gabinete. En esta ocasión, con los 4 miembros máximos de las Fuerzas Armadas: Carlos Prats en Defensa, Raúl Montero Cornejo en Hacienda, César Ruiz Danyau en Obras Públicas y Transporte, y José María Sepúlveda en Tierras y Colonización, en lo que dominó como Gabinete de Salvación Nacional. El gabinete buscó solucionar un nuevo paro de los transportistas que acusaban al gobierno de no cumplir los compromisos adquiridos tras el paro de octubre, iniciado el 25 de julio. El paro estaba causando graves problemas de desabastecimiento que duraron hasta el fin del gobierno de Allende. El presidente mismo llegó a anunciar el 6 de septiembre que solo quedaban harina para 3 o 4 días. El general Ruiz renunció a su cargo ministerial, argumentando que no poseía las suficientes facultades para terminar con el paro. Allende exigió su renuncia a ambos cargos, ministro y comando en jefe, asumiendo en su lugar el cargo militar general a Gustavo Ley. El ejecutivo había comenzado a desarrollar un profundo conflicto con el judicial, que había ordenado la devolución de varias empresas a sus propietarios. Con especial fuerza, desde mediados del 72, al anunciar medidas precautorias en favor del patrimonio de los dueños afectados. En enero del 73, el intendente de Santiago anunció que no se concederá la fuerza para los desalojos ordenados por diversos tribunales de industrias que están intervenidas. El 12 de abril, la Corte Suprema dirigió un oficio al presidente haciéndole ver que la conducta del intendente adquiere todos los contornos de una crisis de ordenamiento legal, por lo que la decisión arbitraria y unipersonal de un funcionario administrativo enfrenta el veredicto de un poder del Estado. Ante la continua negativa de los funcionarios de la Unidad Popular para hacer cumplir las resoluciones judiciales, la Corte Suprema envió 2 nuevos oficios en mayo, haciendo presente al presidente por enésima vez la actitud legal de las autoridades administrativas en la ilícita intromisión en asuntos judiciales. La Corte terminaba anunciando que la actitud del mandatario representa una perentoria o inminente quiebre de la juridicidad del país. Los partidarios del gobierno iniciaron una campaña atacando a los viejos de mierda del Poder Judicial. Allende respondió en junio a la Suprema Corte argumentando que las autoridades no podían prestar amparo policial de forma indiscriminada, pues ello podía conducir a situaciones que atentarían con la paz social y el orden público. Y allí que las autoridades se vean constreñidas a sopesar el uso de la fuerza pública. Concluyó diciendo que existe una manifiesta incomprensión por parte de algunos sectores del Poder Judicial del proceso de transformación que vive el país y que expresa los anhelos de justicia social y de grandes masas postergadas. Lleva a la práctica que tanto la ley como los procedimientos judiciales sean puestos al servicio de los intereses afectados por las transformaciones. Tuve un paralelismo aquí con México un poco. La Corte consideró que la respuesta del mandatario distorsionaba la ley, exageraba la trascendencia de la tarea administrativa y rebajaba la función judicial, acusando a esta carta de ser un intento de someter el libre criterio del Poder Judicial a las necesidades políticas del gobierno, mediante la búsqueda de interpretaciones forzadas para los preceptos de la Constitución y de las leyes. El Partido Nacional buscó destituir de manera legal al presidente usando el artículo 43 de la Constitución con el fin de llamar impedido al presidente y convocar nuevas elecciones. La Democracia Cristiana dudaba de la constitucionalidad de la maniobra, pero fueron convencidos por el senador Luis Bozay para aplicar otras
otra provisión constitucional sobre las facultades fiscalizadoras de la Cámara para tomar un acuerdo que fuese comunicado al presidente y sus ministros. El 22 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo sobre el grave quebramiento del orden institucional legal ilegal de la República, en que se acusaba al gobierno de haber ocurrido en diversas violaciones, tales como aplicar medidas de control económico y político para luego instaurar un sistema totalitario, violar garantías constitucionales, dirigir una campaña de desinformación contra la Suprema Corte, violar la libertad de expresión, reprimir con violencia a los opositores e intentar infiltrar políticamente a las Fuerzas Armadas. Terminaban el acuerdo haciendo un llamado a los ministros militares que se pusiesen inmediato fin a las situaciones referidas. A la declaración de la Cámara se sumió la opinión de algunos gremios. El Colegio Médico remitió una carta al presidente solicitándose su renuncia. Y el Colegio de Abogados declaró que las circunstancias creaban impedimentos que dificultan el desempeño del presidente de la República en los términos, con las prerrogativas y con la dignidad que la Constitución Política del Estado le confiere al cargo. Y aquí vamos a hablar un poco de el golpe de Estado. El golpe fue planeado por prácticamente toda la plana superior de la Armada, salvo el almirante Raúl Moreno. Pero este se encontraba aislado y la Armada obedecía al vicealmirante José Toribio Merino. Lo mismo sucedía en la aviación, excepto por el general César Ruiz, cabeza de la entidad. Pero al retirarse este último del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, cargo que había asumido como consecuencia del tanquetazo, Allende pidió su renuncia a ambos cargos, ministro y comandante, asumiendo en su lugar el cargo militar del general Gustavo Ley, opositor al gobierno. El ejército estaba dividido, pero la balanza cada vez se cargaba más hacia la opción del golpe. Los carabineros no conspiraban más que 2 o 3 generales de baja antigüedad, entre ellos el general César Mendoza. Las fuerzas militares armadas estaban preparadas para dar un golpe militar mucho antes de pensar en él. El ejército tenía planes de contrainsurgencia para el caso de una subversión sobrepasase a las fuerzas del orden. Este plan consistía en que el país estaba dividido en diferentes secciones y para cada una se establecía un plan de acción contra la posible insurgencia. Este plan sería la base prima para los conjurados que solo tuvieron que adoptarlo a las nuevas circunstancias. Aquí también llegó el 21 de agosto una manifestación de esposas de generales se inició frente a la casa de Prats, a la que también llegaron varios oficiales civiles a protestar contra él. Fue insultado y apedrado, y al deshacer la manifestación carabineros, esta se volvió a organizar. Al lugar llegaron Augusto Pinochet, considerado el segundo de Prats y posterior dictador chileno. Allende y sus ministros, todos fueron abucheados. Deprimido y desilusionado, pidió a los generales que reafirmaran su lealtad hacia él, como solo pocos lo hicieron. Resolvió renunciar a la comandancia de jefe. Allende recomendó para el cargo a nada más y nada menos que a Pinochet, que tenía una larga hoja de vida como soldado profesional y apolítico, el que fue nombrado el 23 de agosto comandante en jefe del ejército. Ahí cometió el grave error Salvador Allende. El 7 de septiembre, el almirante Merino envió al comandante general del Cuerpo de Infantería Marina, contraalmirante Huidobro, una carta escrita en un pequeño papel, el cual comprometía a Pinochet y a Ley a poner sus fuerzas para el 11 de septiembre a las 6 horas en Valparaíso. Atrás ellos debían firmar el conforme. En una reunión del día 9,
Allende comentó a Pinochet su intención de un plebiscito. Ese mismo día, Allende se sumó al golpe. Ay, güey, perdón. La promulgación de la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía profundizó la crisis institucional. El Congreso había rechazado el veto del presidente por mayoría simple, lo que le permitió a Allende argumentar que el rechazo se debía a 2/3. La oposición exigió la realización de un plebiscito para superar el impasse constitucional, pero Allende rechazó la idea. Se consultó a la Contraloría de la posibilidad de promulgar parcialmente la reforma en los aspectos que no existía controversia. La Contraloría rechazó la promulgación parcial, pero se excusó de pronunciarse sobre quién tenía razón en la interpretación. Allende recurrió al Tribunal Constitucional, pero la institución se declaró incompetente para dirimir el asunto. Allende decidió entonces intentar la salida plebiscita que antes había rechazado, pero en esta ocasión interpretándola como un pronunciamiento sobre su gobierno. El problema del presidente estaba en los partidos de la Unidad Popular, que no habrían aceptado la idea del plebiscito. El Partido Socialista sostenía que sería una renuncia a logros alcanzados. Apoyaban la posición socialista una fracción del MAPU y la izquierda cristiana dentro del comité, y el MIR se indignó tanto con la idea de que sus integrantes dejaron de llamarlo compañero, refiriéndose a él en adelante como señor. El único baluarte de Allende era en esos dos momentos el MAPU obrero y campesino, y de sección moderada el Partido Radical y principalmente el Partido Comunista, que compartía su idea de la vía pacífica al socialismo. Allende intentó nuevamente la idea del plebiscito de inicios de septiembre, pero la intransigencia del Partido Socialista se mantuvo. Una gestión de Orlando Letelier, ministro de Defensa, convenció al PS para que retirase su veto, pero la gestión ocurrió la noche del 10 de septiembre, con el golpe en marcha. Verán, durante la noche del 10 al 11 de septiembre, Allende discutió con sus ministros y consejeros un discurso a la nación para convocar a un plebiscito. En el mensaje anunciaría que daría trámite de urgencia a la discusión de los proyectos legislativos considerados en las negociaciones con ADC. Si existía acuerdo para aprobar los proyectos, promulgaría las reformas constitucionales aún pendientes. Si no se llegaba a un arreglo, se llamaría a referéndum. Esta convocatoria, pensaba Allende, despejaría la tensión con los militares. A las 4 de la tarde del 10 de septiembre zarpó la escuadra tal como estaba previsto, ya que debía participar en las maniobras navales internacionales UNITAS. Mientras tanto, el ejército se encuarteló, dado como razón el probable desafuero de Altamirano y Garretón, que explicó Pinochet al ministro de Defensa, Orlando Letelier, podía causar disturbios, según él dijo. En la madrugada del 11 de septiembre, la escuadra regresó al Valparaíso y las Fuerzas Armadas tomaron la ciudad. Se le comunicó a Allende por teléfono que la infantería de Marina estaba en las calles y había comenzado a tomar posiciones de combate. Allende se encontraba en su residencia de Tomás Moro. Pidió comunicarse a Pinochet y a Ley, pero eran incomunicables. A eso de las 7 de la mañana, Allende en su Fiat 125 y el GAP, grupo de amigos personales, se enfilaron hacia el Palacio de la Moneda, llegando 25 minutos después. Allende cargaba con un fusil AK-47 y el GAP ingresó al Palacio de Gobierno con 2 ametralladoras y 3 lanzagranadas RPG-7, además de sus armas personales, porque obviamente tenían armas. Paralelamente, Pinochet llegó al comando de telecomunicaciones. Se organizaron las 3 comunicaciones con las demás ramas de las Fuerzas Armadas, especialmente con Ley, que se encontraba en la Academia de Guerra Aérea, y con Patricio Carvajal, que sería coordinador del golpe. Sepúlveda, director general de Carabineros, llegó a La Moneda y le aseguró que los Carabineros seguía fiel al gobierno.
ignorando que Carabineros estaba controlado por los generales Mendoza y Giovanni. La cadena democrática, formada por las radios de Minería y Agricultura, emitió la primera proclama militar. Allende debía entregar inmediatamente de su cargo a la Junta de Gobierno, integrada por los jefes supremos de las Fuerzas Armadas, Pinochet, Lake, Merino y Mendoza, los dos últimos recién autonombrados como jefes supremos de sus ramas armadas y carabineros respectivamente. Se dio también al presidente un ultimátum. Si no era desalojada si la moneda no era desalojada a las 10 de la mañana, sería atacada por tierra y aire. Carabineros retiró sus tanques y el personal apostados frente al Palacio de Gobierno. Los militares conectaron con la moneda y pusieron sacar del país al presidente, pero Allende rechazó la oferta. Pinochet contacta con Carvajal, quien le indicó que la negativa del presidente a rendirse. A las 9:55 los tanques del general Javier Palacios ingresaron en el perímetro de la moneda. Francotiradores apostados en los edificios aledaños los trataron de repeler, produciéndose un tiroteo. Cuando la moneda estaba rodeada por los militares a las 10:15 a través de Radio Magallanes, la única favorable al gobierno que aún no era silenciada, Allende emitió su último mensaje a la nación. En unos pasajes de su discurso reflexionó, y aquí las últimas palabras: colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla de que entregáramos a conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán los grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una elección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. A las 10:30 los tanques abrieron fuego contra la moneda. Le siguieron las tanquetas y la infantería. Fuego que fue respondido por miembros del GAP y los francotiradores apostados en los edificios aledaños. Carvajal se comunicó nuevamente con Pinochet, informando de la intención del parlamentar. Pinochet exigió una rendición condicional. A las 11:52, los cazabombarderos Hawker Hunter iniciaron un ataque a la moneda, disparando en 4 oportunidades sus cohetes sobre la casa de gobierno, provocando un daño devastador. Otros 2 aviones bombardearon la residencia presidencial de Tomás Moro, a la sazón defendida por los miembros del GAP que no alcanzaron a llegar con Allende. El ataque al Palacio de Gobierno prosiguió con el uso de gases lacrimógenos. Pero al ver que la moneda todavía se negaba a rendirse, a las 2:20 de la tarde, el general Palacio decidió tomarla y envió un grupo de soldados a derribar la puerta del palacio. Allende decidió rendirse y deponer las armas. Entonces, según el testimonio de uno de sus médicos, Patricio Gijón, que regresó para llevarse su mascarilla antigás, con el fusil AK-47 de culata plegable, se suicidió disparándose en la barbilla, explotando en la bóveda craneana y muriendo instantáneamente. O sea, cometió suicidio. Palacios entró en el Salón de Independencia y se encontró con Allende y el médico Gijón. Reconoció al presidente por su macizo reloj Jaeger-LeCoultre, llamó al oficial de radio y entregó su escueto informe, que decía: misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. Más tarde se conformó la Junta de Gobierno, y a excepción de unas escaramuzas en sitios aislados de Santiago, la Junta dominaba todo el país. La Unidad Popular y su presidente habían muerto, iniciándose 16 años y medio de dictadura militar. Sus restos fueron enterrados en el cementerio Santa Inés de Villa de Mar, sin ninguna placa que le identificara, en una discreta ceremonia a lo que solo pudieron asistir Hortensia Bussi, Laura Allende y 2 sobrinos del presidente, Patricio y Jaime Gros, además del comandante de la FACH, Roberto Sánchez.
Allende estuvo desaparecido durante 1 año y 10 meses. Su muerte quedó recién inscrita en el registro civil de dependencia el 7 de julio del 75 bajo el número 593. Casi 18 años después, el 4 de septiembre de 1990, por órdenes del presidente Patricio Aylwin, Salvador Allende recibió un nuevo funeral, pero esta vez masivo y con honores de Estado que le correspondían como exmandatario. Así, digamos, cuando se reinstauró la democracia en Chile, a Allende le dieron funerales del presidente. Durante años, hasta la fecha, la izquierda chilena mantuvo la idea de que Allende había sido asesinado, considerando la posibilidad del suicidio como una postura que debilitaría la figura de Allende. En palabras de José Quiroga, testigo del suicidio de Allende, pero que guardó silencio largo tiempo, era más importante el aspecto político de que todo el mundo creyera que Allende lo habían matado los militares. Asesinado por los militares. Esta versión se popularizó en diversos medios, uno de ellos en un discurso de Fidel Castro, dado el 28 de septiembre de 1973 en la Plaza de la Revolución, donde describe una versión de la muerte de Allende, aunque ese mismo discurso advierte de la posibilidad de que se hubiese suicidado. En 1971, unos años antes, frente al propio Fidel Castro, Allende había expresado: "Yo cumpliré mi mandato, tendrán que acribillarme a balazos para que deje de actuar". Por eso dicen que posiblemente la pudieron haber asesinado. Otra versión es la de Gabriel García Márquez, basada, según él, en muchas fuentes. La versión del asesinato quedó casi institucionalizada para la izquierda a través del libro del periodista Robinson Rojas. Estos mataron a Allende en su época. Fue avalado incluso por la viuda de Allende. Las versiones de que Allende se había suicidado, la postura oficial de la Junta de Gobierno, fue también censurada por los medios de izquierda extranjeros. Así ocurrió con Radio Moscú, que cortó la conversación sobre el suicidio cuando Clodomiro Almeida, entrevistado en un programa, explicó su propia versión de los hechos. La visión sobre el suicidio fue cambiado con el tiempo, con las versiones del asesinato perdieron intensidad y el suicidio dejó de valorarse como algo condenable para la izquierda, revalorizando el testimonio del médico Gijón, que se vio corroborado por la segunda autopsia de Allende, la que a su vez llevó a la aceptación del suicidio por parte de sus deudos y partidarios en el funeral oficial. Años después se revelaría que Gijón no fue el único testigo. Además de él estaban los médicos Girón Ruiz Pulido y José Quiroga. Los dos primeros declararon siempre el suicidio de Allende, pero fueron censurados o no se les prestó importancia, mientras que Quiroga rompió el silencio solo en 2003. Otros testigos, Arsenio Pupín y Enrique Huerta, que no eran médicos, fueron detenidos y hechos desaparecer por los militares. Por eso es que puse este episodio como el asesinato de Salvador Allende, en honor a estas teorías. En 2011, una investigación presentó una nueva tesis al respecto al fin de explicar la presencia de dos impactos de bala, señalando que si bien Allende había intentado suicidarse, el disparo no habría logrado su objetivo, por lo que uno de sus escoltas lo habría asistido dándole el tiro de gracia al verlo moribundo. En mayo del 2011 comenzó una nueva exhumación de su cadáver, para intentar establecer, en palabras del médico forense Francisco Etcheverría, la manera de la muerte o las circunstancias que rodean de la misma. La exhumación que ordenó el juez Mario Carroza fue realizada el 23 de mayo del 2011 por 12 forenses, 7 chilenos y 5 extranjeros, y dirigida por Patricio Bustos, director nacional del Servicio Médico Legal de Chile. El 19 de julio, el Servicio Médico Legal confirmó que Allende se suicidó durante el bombardeo al Palacio de la Moneda. El 11 de septiembre del 2012, la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó
el cierre definitivo del caso por la muerte del expresidente. El fallo está basado en la presunción de que por ser disparos a corta distancia, en medicina legal puede atribuirse al suicidio. Víctor Farías, filósofo chileno y ex profesor del Instituto de América Latina en la Universidad Libre de Berlín, en su libro Salvador Allende, Antisemitismo y Eugenesia, ha suscitado una controversia respecto a la tesis de Allende para optar el título de médico en 1933, titulada Higiene Mental y Delincuencia. Este libro, Farías argumenta que Allende sostenía posiciones racistas, homófobas y antisemitas, queriendo al mismo tiempo que las enfermedades mentales, el comportamiento criminal y el alcoholismo eran hereditarias. Unas por otras. Las opiniones de Farías han sido contestadas y criticadas por el presidente español de la Fundación Presidente Allende, la cual publicó en internet varios artículos, incluyendo la disertación en cuestión y una carta de protesta enviada por el Congreso chileno, firmadas entre otros por Allende, dirigida a Adolfo Hitler después de la Noche de los Cristales Rotos. La fundación sostiene que en sus tesis Allende no decía más que citar al científico italiano Cesare Lombroso, siendo crítico de sus teorías. Lo cierto es que Allende concluye que estos datos hacen sospechar que la raza influye en la delincuencia. No obstante, careceremos de datos precisos para demostrar este influjo en el mundo civilizado. Farías mantiene las afirmaciones aparecidas en su libro. La Fundación Presidente Allende cursó una demanda por calumnias en contra de Farías y su editor ante la justicia española. Y este fue el caso del asesinato de Salvador Allende, el primer presidente socialista que tuvo Chile, y que nunca sabremos cómo pudo haber terminado su presidencia debido a un golpe de estado y a una dictadura que duró 18 años en el poder. Bueno, un poco denso este episodio para empezar el mes de diciembre, pero bueno, unas cosas por otras. Pero, ¿qué tal les gustó este episodio? ¿Conocían todo esto, todas las teorías sobre un posible asesinato? Yo la verdad sí las había escuchado, mas soy un poco escéptico ante ese tipo de cosas. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. También me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.